Bueno, bueno, buenas tardes, casi buenas noches a todos y a todas. Les queremos dar las gracias por la presencia hoy en la presentación de nuestro libro. Antes de hablar del libro que escribimos, que editamos, compilamos con mi amigo, compañero, camarada, Martín Mancentini, unas pocas palabras sobre el lugar donde estamos haciendo esta presentación. Muchos de ustedes ya los conocen, nos han visitado, pero hay mucha gente que está por primera vez hoy acá. Así que les comentamos brevemente que este es como verán por el título en la pared, este es el CETI, el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, que es un proyecto que venimos construyendo con un grupo muy amplio de compañeros y compañeras, que busca, ser una contribución a una reflexión, un aporte a la cultura izquierda, a la cultura socialista en la Argentina, aportando desde el ángulo de la investigación, de la construcción de conocimiento y de la difusión sobre especialmente la historia de los trabajadores, de las trabajadoras, del movimiento obrero y de las izquierdas. El CETI se fundó en el 2016, pero tiene como antecedente inevitable la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, que ustedes conocen, seguramente son muchos de ustedes lectores, que comenzamos a construir como proyecto allá en el 2011, e incluso de esfuerzos anteriores. Refleja muy posiblemente una corriente que intentamos construir desde hace muchos años, sobre todo anclados en el campo de la historia, de una historia social, política, militante, que busca aportar precisamente al desarrollo de esa cultura socialista que antes señalábamos. Bueno, el CETI viene haciendo actividades de las cuales muchos de ustedes participaron, actividades como esta, presentaciones de libros, charlas, conferencias, jornadas. Estamos muy pronto de cumplir la actividad número 100, parece mentira la cantidad de cosas que hemos hecho en estos años. Y como parte de todo ese esfuerzo, también como una contribución al conocimiento, ¿no?, de la historia del movimiento obrero, de los explotados, de las izquierdas y de la teoría socialista, fuimos construyendo también un centro documental. Empezó muy modestamente, muy tímidamente, y hoy ya nos sentimos orgullosos de que tenemos cerca de 15.000 volúmenes de libros y de revistas catalogadas, inventariadas, que se fueron construyendo a lo largo de muchos años, mucho esfuerzo, con la donación. Muchos de ustedes nos han contribuido al crecimiento de esta biblioteca, que es, por supuesto, consulta completamente libre y gratuita. Y junto con la biblioteca y la hemeroteca, un archivo donde estamos construyendo, precisamente compilando, acopiando fuentes, las fuentes del movimiento obrero, ¿no?, periódicos, volantes, documentos. Los invitamos también a que nos den una mano en ese sentido, muchos de ustedes ya lo hacen, donando materiales para este centro documental que sigue creciendo muy intensamente. Junto con eso, además, les comentamos que las fuentes, algunas de ellas tienen que ver, por supuesto, directamente con esta historia. Estamos también digitalizándolas y subiéndolas para el acceso público, también, por supuesto, libre y gratuito, en nuestra página web. Bueno, esa es la vida del CETI, la historia un poco del CETI. Ya, insisto, muchos de ustedes la conocen, nos vienen acompañando y los seguimos invitando a que nos den una mano para construir un proyecto que tiene una vocación, por supuesto, profundamente cultural, una vocación teórica y, por supuesto, una vocación política, ¿no? Contribuir a la lucha de los explotados contra este orden social que no da más y que hay que voltearlo. Y para voltear este orden social burgués capitalista, el aporte de la teoría marxista, de la teoría socialista, es fundamental, y ese es el terreno en el cual queremos aportar. Es un centro con distintas perspectivas, con una vocación plural, y en buena medida eso se refleja en el libro que hoy presentamos. Vamos a dar entonces lugar a esta instancia de... no quería dejar de decir, seguramente lo va a señalar Martín, estamos muy contentos, muy emocionados por las presencias que tenemos, estamos rodeados de gente muy querida, desde familiares, están por ahí mis hijos, no sé dónde están ahí tapados o avergonzados, y hay
compañeros con los que compartimos luchas de muchos años, luchas en el plano teórico, intelectual y en el plano político, militante, que es la perspectiva de la cual se hizo este libro, que tiene esa peculiaridad de ser un libro de construcción académica, pero al mismo tiempo con una perspectiva militante muy clara. Y bueno, queremos agradecer la presencia de todos ellos y todas ellas, de compañeros de distintos espacios. Vamos a ir seguramente nombrando a muchos de ellos. Bueno, acá hay una parte de la historia del trotskismo, así que qué mejor marco para introducir algunas reflexiones sobre esta historia casi centenaria. Así que bueno, le quiero sin más dar la palabra a Martín. Bueno, buenas noches todos, todas. Gracias por estar acá. Me sumo al agradecimiento a la gente de la editorial Prometeo. Esto fue un libro de larga duración también, porque los trabajos los empezamos a pedir, a entablar relación con los autores y las autoras hace más o menos 3 años. También contar un poco la cocina de la investigación. Cada trabajo tuvo su ida y vuelta. En esos trabajos hay muchos compañeros del CETI, otros son externos, pero compañeros de ruta del proyecto. Pero todos los trabajos también fueron evaluados externamente, o sea, no se publicaron más allá de nuestras propias observaciones y demás. Cada trabajo cada capítulo tuvo individualmente una evaluación externa, anónima, y ahí también los compañeros y compañeras del CETI tuvieron una presencia muy, muy activa. Así que bueno, independientemente de que esto, por 1000 razones que no vienen al caso, materiales y demás, no sea un libro propiamente dicho de nuestra colección, que también están acá y que se pueden mirar después de la charla, también lo consideramos un proyecto del espacio. Y me sumo también, y después reforzaré, al agradecimiento a todos los presentes, sobre todo, particularmente los presentes que también son parte de este libro en cuanto protagonistas de este libro. Hablar de un libro colectivo tiene algunas dificultades, porque presentar un libro colectivo, toda presentación del libro tiene sus dificultades, porque básicamente se presenta un libro que la gran mayoría no leyó, pero hablar de un libro colectivo tiene una dificultad extra, que es tratar de no recaer en una síntesis del contenido o de la descripción de cada uno de los capítulos individualmente. Entonces, en ese sentido, lo que pensábamos con Hernán, en primer lugar, es contar un poco por qué este libro, más allá de lo que pueda resultar obvio, que son nuestras propias trayectorias, experiencias militantes, tradiciones y demás político. También, y creo que en el resultado eso está claro, nos alentaba una caracterización de tipo académica y de tipo historiográfica como punto de partida. Y es el balance que nosotros como centro de estudio, como cuerpo, digamos, de estudiosos de la historia, hacíamos sobre las distintas corrientes y sobre las distintas tradiciones del campo de las izquierdas que pesaron a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI sobre la realidad y sobre el movimiento social. En ese sentido, partimos de una caracterización, y sin ponernos en pedagógicos, dar clases, etcétera, que desde la consolidación del Estado Nacional, la expansión capitalista, la agudización de la sociedad de clases, distintas expresiones de izquierda fueron anidando, construyendo su política, sus programas en el entramado social. Específicamente y sobre todo en el movimiento obrero y específicamente en el marco de sus organismos gremiales y de la conflictividad en general. En ese sentido, y el CETI dijo mucho en este aspecto, en la primera mitad del siglo XX fueron 4 las expresiones que se presentaron como alternativas diferenciables, con todas sus ramas, sus variantes, sus internas, el anarquismo, aquella encarnada por el Partido Socialista, este espacio tiene muchos especialistas en la historia del Partido Socialista, el sindicalismo revolucionario, nodal, quizás menos conocido para un público por fuera de los ámbitos académicos, pero nodal para entender buena parte de la historia argentina, sobre todo en los prolegómenos del peronismo, y al calor de los debates, el impacto de la revolución bolchevique, el Partido Comunista. Es así que hacia finales de los años 20 surge lo que nosotros llamamos un trotskismo embrionario, un trotskismo pionero, todavía bajo la nomenclatura de oposición de izquierda. Pequeña, pero una nueva oferta política, ideológica, teórica, pero también militante, activa, que trajo en el país nuevas nociones, nuevos debates, nuevas proclamas y que también, al calor de las derivas que experimentó la Revolución Rusa, centralmente la consolidación de la etapa estalinista, fue trasladando distintas discusiones y distintos tópicos adaptados al plano local, a la realidad local. Por ejemplo, el análisis de la estructura económico-social argentina y la estrategia revolucionaria
que de ella se desprendía. Lo que nosotros vemos como un aspecto interesante, y quizás ahí es una de las hipótesis que atraviesa el libro, es que a diferencia de otras tradiciones que mencioné recién, esta propuesta ni se extinguió ni se diluyó en otras tradiciones o en otras expresiones que podrían ser denominadas de carácter policlasista, frente populistas, etc., sino que se propagó con vaivenes, con matices, con idas y vueltas en las décadas que siguieron. Y un fenómeno similar ocurre si tenemos en cuenta, si vemos aquellas corrientes que emergen con posterioridad al trotskismo. Solo por nombrar algunas, el fenómeno del castroguevarismo, en formas diferentes, pero básicamente lo que nosotros llamamos organizaciones político-militares, la llamada emergencia de una nueva izquierda, incluso el moísmo en algún punto, o las vertientes de la izquierda autonomista en los tiempos más recientes, que en algunos casos se reducen a expresiones mínimas en la actualidad, o en muchos otros fueron absorbidas, diluidas en otras identidades o culturas políticas, incluso no necesariamente de clase, no necesariamente de izquierda. Entonces, la propuesta era pensar en cómo recuperar la historia del trotskismo de un modo lo más integral posible, a partir de una realidad que es un balance historiográfico en el cual el trotskismo no era un campo tampoco totalmente virgen. Hay producciones elaboradas desde las propias organizaciones o desde personajes de las propias organizaciones que se identificaban en la tradición. Hay memorias de dirigentes, de militantes, algunas muy útiles desde ya. Yo me gustaría recordar, además porque lo traté mucho y congeniamos una muy buena relación, el trabajo de Ernesto González, por ejemplo, los tomos de Ernesto, pero siempre desde un plano más bien más o menos testimonial, más o menos memorístico y demás. Y en las últimas décadas, primeras investigaciones dentro de lo que se podría denominar el mundo académico o el mundo universitario, a partir de distintas tesis, de distintos artículos, como toda tesis, como todo artículo académico, sobre tópicos más específicos, periodos concretos, algún grupo concreto, etc. Entonces, nosotros caracterizábamos que más allá de estos avances, había una vacancia en cuanto a tratar de dar un abordaje histórico específico y que a la vez fuera lo suficientemente amplio para pensar y para tratar los múltiples matices y aristas que estudiar el trotskismo argentino permitía. Ahí pensamos una propuesta de una historia global, de una historia integral, lo más integral posible, del trotskismo en la Argentina, la cual le atribuimos determinadas características y vale decir también, nos encontramos con algunos límites. Sobre todo, y ahí también vuelvo a la cocina del trabajo y de la investigación, sobre todo límites por un hecho concreto. No existe indagación académica de todos los grupos, de todos los temas o de todos los momentos que involucran a esta corriente. Es un campo todavía con una enorme cantidad de trabajo histórico por hacer. Allí optamos por una premisa o elegimos un camino que es tratar de no seguir una lógica lineal, era una posibilidad que la descartamos rápidamente, una lógica lineal en la que cada capítulo sea un periodo determinado. Y entonces, a la par que iba avanzando cada etapa, cada periodo, uno iba dando cuenta de un relato cronológico en el cual insertaba a los distintos actores, sus posiciones y sus acciones en los distintos momentos históricos. Eso lo descartamos bastante rápidamente y adoptamos una idea de convertir cada capítulo en una historia en sí misma. De hecho, nosotros pensamos en un libro que los capítulos incluso se podrían leer no linealmente, sino abordar de distinta manera, sin crearnos Rayuela de Cortázar, nada que se le parezca, pero... Y que a su vez, cada capítulo en sí mismo estuviera interconectado transversalmente a los demás, a partir de distintos ejes, de distintos subtópicos, etc. En razón de eso, me gustaría en esta charla, en esta presentación, explicitar algunas de las preocupaciones, premisas que atravesaron el libro. En primer lugar, obviamente pretendimos, con mayor o menor éxito, pretendimos cubrir el mayor espectro temporal posible de este devenir político. Por eso, el primer capítulo, que es un capítulo de Hernán, da cuenta de las primeras experiencias de la oposición de izquierda en la Argentina, a partir de documentación muy poco explorada, experiencias prácticamente ignoradas o confundidas a veces en los relatos, incluso académicos, que existían hasta ese momento, confusión de nombres, de grupos, etc.
Y por eso también el último capítulo acaba con un texto que se inscribe en la crisis del 2001, en la recuperación de fábricas, específicamente en la experiencia de Sanón a partir de un historiador de Córdoba que se llama Fernando Aixixon. En el camino tratamos de cubrir el mayor escenario posible con, bueno, los años del llamado peronismo clásico, la resistencia obrera de los años 50, la radicalización de los años 60 y 70, obviamente la última dictadura y la transición democrática en los años 80. En segundo lugar, si bien presente, no priorizamos una mirada unilateral de relevo de programas, de posicionamientos políticos, de proclamas políticas en cada etapa. Eso está, pero no es el aspecto exclusivo del libro. Una historia política en un sentido institucionalista del término. ¿Qué hizo cada grupo en cada etapa ante cada hecho y comparar o contrastar las distintas posiciones? Eso está presente, y mucho menos, hago una aclaración, y de ahí creo que el carácter más profesional, si se quiere, del libro, y mucho menos nos acercamos y nos colocamos, de hecho, conscientemente en las antípodas, de incorporar esos programas, esos posicionamientos para anacrónicamente marcar justezas o incorrecciones de esas posiciones en tales momentos o en tales escenarios. Esa historia política que se halla presente, pretendimos articularla con otras esferas de indagación. La historia social, la historia intelectual, la historia en clave de género y el bagaje conceptual pertinente en cada caso que nos permitía ir complejizando cada una de las unidades. Y justamente, como pensamos que los programas, las posiciones y demás no flotan en el aire, sino que se anidan en un entramado social, es que en el libro existe una ponderada indagación, esencialmente, sobre los lazos entre el trotskismo y el mundo del trabajo, específicamente la clase obrera. Cómo distintos grupos, distintas experiencias construyeron en los sitios de trabajo, las dificultades para esa inserción. Esto no es una historia que es romántica. Se marcan las dificultades, se marcan las complejidades, se marcan las tensiones, los modos de disputar los organismos de representación gremial, la relación partidos-clase, partidos-organismos de representación gremial está muy marcado en el trabajo. Desde, por ejemplo, el trabajo de Diego Ceruso sobre la inserción sindical previa al peronismo, un trabajo de los años 30, los años 40, microscópico, porque ahí se buscó agua entre las piedras en esos documentos y en esos trabajos. La experiencia del posadismo en los años 40-50, de un historiador de Córdoba, Carlos Miñón, hasta experiencias más recientes, como el trabajo de Leandro Molinaro sobre la inserción del MAS en el ámbito fabril, en los ámbitos fabriles en la conflictividad en los tempranos 80. En un sentido similar, ponderamos el análisis del vínculo partidos-clase, pero no nos limitamos solo a eso, sino que también trabajamos sobre otros actores, sobre otros sujetos sociales. Por eso también en el libro está muy ponderado los lazos entre trotskismos y feminismos, trotskismos y movimiento de mujeres, o como se lo quiera llamar, a partir de los distintos vínculos, de las distintas derivas, con distintos caminos, militantes que empezaron su militancia en el trotskismo y que luego, abandonando la militancia en el trotskismo, fueron, por ejemplo, o continuaron pura y exclusivamente en una militancia feminista. El caso que trabaja, por ejemplo, Mabel Bellucci, muy interesante, de Dora Koledesky, como una pionera de ciertas proclamas en los años 50 ya en el posadismo, después alejándose de una militancia más partidaria, pero continuando justamente luego de su exilio con una militancia activa en lo que tiene que ver sobre todo con el aborto, la experiencia del PCT en los 70, ¿sí? El grupo Muchacha, la campaña electoral del 73 y el derecho al aborto, los debates sobre la anticoncepción en el marco del gobierno peronista de 1974, la experiencia de la revista Todas en la dictadura. Continuando, bueno, acá está por ejemplo Natalia Casola, que llega desde estas experiencias a experiencias más recientes, en lo pertinente a las distintas corrientes o expresiones. En otro orden, y voy de a poquito cerrando, en otro orden nos preocupamos porque pensar la relación entre estos grupos y estas experiencias con el contexto histórico.
una vieja frase de Gramsci que nosotros ya citamos demasiado quizás, pero que entender la historia de un partido político, abordar la historia, parafraseo porque no me la acuerdo exactamente, pero entender, estudiar la historia de un partido político es en realidad estudiar la historia de un país desde uno de sus múltiples ángulos posibles. Entonces, en ese sentido, nosotros utilizamos también estas experiencias para entender contextos y polémicas escindidas de esos contextos, a partir de priorizar los debates que atravesaron al conflicto. Ejemplos concretos. El debate alrededor de la lucha armada, que es un debate que excede ampliamente la noción de organización político-militar sí o no, organización armada sí o no, sino que es un debate que atraviesa en un sentido mucho más amplio. Cómo defender una movilización, si es necesario o no es necesario defender un local ante una ofensiva. Todos esos son debates que atraviesan justamente este término y que hace a la lucha armada en el contexto, en el término más amplio posible. ¿Qué hacer ante el arraigo obrero y popular que el peronismo logra en los años 40 y 50? ¿Cómo actuar ante esa realidad o ante esa abrumadora identidad por parte de sectores absolutamente mayoritarios de la clase? ¿Cómo militar en la clandestinidad en periodos represivos, pero también qué hacer en épocas de legalidad? ¿Qué hacer en épocas de apertura electoral, de posibilidad de mayor visibilidad? Bueno, todos esos son debates que están y que atraviesan el trabajo. Diría también que tratamos de equilibrar, también con mayor o menor éxito, una cierta simetría entre la ponderación de corrientes en sí y de figuras en sí. En el libro aparecen las subidentidades, si vale el término, dentro de la propia corriente. El libro se llama El trotskismo en la Argentina. Quizás si se hubiera llamado Los trotskismos en la Argentina, no hubiera estado mal tampoco. Pero se llama El trotskismo en la Argentina. El morenismo aparece a lo largo de toda esta historia, desde los años 40, en distintas oportunidades, desde las primeras experiencias hasta las experiencias más recientes de los 80. El posadismo, que aparece en un momento histórico relativamente similar en los años 40, pero para luego diluirse, paradójicamente o no, en el momento de mayor radicalización y demás de los años 60 y 70. Y en tercer lugar, los afluentes que dieron origen a Política Obrera y luego el Partido Obrero. Esas, entre otros grupos desde ya que aparecen nombrados, van, vienen y demás, esas tres, podríamos llamar subidentidades, aparecen a lo largo del libro. Pero también están presentes personajes en particular que congeniaron experiencias o iniciativas intelectuales, producciones teóricas con el activismo militante. Y eso es importante para rescatar porque muchos de estos personajes había trabajos, pero justamente había trabajos pura y exclusivamente centrados en su pensar, en su producción teórica, en sus iniciativas editoriales, culturales, etc., alejándose esas ideas de su propia praxis militante y el entramado social en el que esas ideas se pretendía desarrollar. Hay un capítulo dedicado a la figura de Liborio Justo, en su experiencia trotskista, porque no provenía del trotskismo y luego abandona el trotskismo a lo largo de su larga vida, pero esa experiencia está reflejada. Trabajo del propio Hernán sobre Miliciades Peña. Mucho se escribió sobre Miliciades Peña, pero el trabajo intenta congeniar quizás lo más conocido hoy de Miliciades Peña, que es su producción, sobre todo historiográfica, pero al mismo tiempo con su praxis militante y su cotidianidad. Y cómo esa formación también responde a esa militancia. Figuras que no necesariamente, o que el mote de trotskismo complejiza. Abelardo Ramos, claro, sí, claramente. Nace como una figura dentro del paradigma trotskista, pero que va virando hacia posiciones de lo que después se va a conocer como la izquierda nacional. O el trabajo de Javier Díaz sobre Silvio Frondizi, que en realidad no es identificable como un trotskista, pero es fundamental para entender muchos de los debates y la importancia que él tiene para esta corriente. También ahí la búsqueda de ciertos antecedentes y afluentes de lo que van a ser los orígenes de Política Obrera. En definitiva, y para cerrar yo con mi parte, el libro está atravesado de programas, sí, pero también de ideas, de nociones y sobre todo de
prácticas políticas que también nos permite preguntarnos sobre si es factible hablar de una identidad o de una cultura militante particular que desde ya no sin dificultades, no sin vaivenes, no sin tensiones, atravesó la historia argentina del siglo XX y continúa hoy hasta el siglo XXI. Como decía Hernán en la introducción, acá se reflejan muchas historias y bueno, yo particularmente, desde ya agradeciendo a todo el mundo que vino, quiero nombrar también a quienes están mencionados también en el libro de distinta manera y quienes también fueron parte, o no, pero fueron parte de algunos de estos hechos. Así que bueno, particularmente Mercedes Petit, Miguel Soranz, Laura Marrone, Aldo Casas, Julieta Barindali, que además compañera de un gran compañero como fue el compañero Jorge Mera, Germán Carlsen, Reinaldo, Chiche. Bueno, gracias especialmente a ustedes por estar acá. Gracias. Hoy se cumplen 50 años del asesinato de Silvio Frondizi. Hoy 27, ¿Hoy? 27 de... Teníamos... Bueno, un aplauso para Silvio Frondizi. La memoria de Silvio Frondizi, que está presente en el libro. Bueno, voy a retomar, ya dijo casi todo Martín, pero retomar algunas cuestiones que quizá pueden ser interesantes luego para abrir bueno, a las intervenciones que ustedes puedan hacer, preguntas, comentarios. También le vamos a dar la palabra a algunos de los otros autores de capítulos que están por acá presentes. No quieren mucho hablar, pero los vamos a obligar a eso. Bueno, de alguna manera los grandes perfiles del libro ya fueron presentados por Martín, ¿no? Pensamos ya en otra actividad que hicimos hace una semana, en un sindicato, un lugar muy apropiado para hacer una presentación de nuestro libro, un sindicato en lucha, ¿no? ANSAFE. Reflexionamos en torno a que, decíamos, la utilidad que eventualmente puede tener un libro como este, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué hicimos este libro? Nos dedicamos a la actividad intelectual, somos historiadores, estamos insertos en el mundo universitario, en el mundo de la investigación, y allí todavía la historia del trotskismo, o la historia de los trotskismos, tenía un lugar para ganar. Había, de algún modo, una asignatura pendiente. No es que no existieran trabajos académicos muy significativos sobre aspectos de la historia del trotskismo. Tesis de doctorado, tesis de maestría, libros, artículos. Ya había una producción, sobre todo en los últimos 20 años ha florecido, ¿no? En el contexto de un desarrollo fuerte de la historiografía sobre las izquierdas, ha habido la posibilidad de avanzar más en el conocimiento del trotskismo. Pero todavía era una reflexión, creo que todavía es, porque nuestro libro cubre en buena medida, intenta cubrir esas necesidades, pero no dice todo necesariamente. Todavía faltaba una visión, si se quiere, más integral. Integral no solo por el periodo histórico que cubría, sino también por las problemáticas, por las dimensiones del análisis. Había mucho, por supuesto, en el campo de la historia política, una reflexión sobre la historia de las organizaciones, ¿no? De los partidos. Ahí decíamos en un momento, por un momento la historia del trotskismo es una especie de sopa de letras, ¿no? De distintos nombres. Había avances en el plano de la historia social, ¿no? De las militancias trotskistas en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, en el campo de la cultura. Algunos abordajes desde la perspectiva de estudios de género, pero nosotros queríamos tratar de vincular todos esos avances, ¿sí? En un producto precisamente integral, global, que ofreciera una mirada más de conjunto, ¿no? Pudiera relacionar, vincular esos distintos abordajes y ofrecer en un solo golpe, en un solo volumen. Imaginábamos un libro grande, voluminoso, lo terminó siendo, es un libro de 450 páginas y con la letra chica. Este libro hubiera sido más voluminoso todavía,
y eso que algunos capítulos no quedaron en el camino, ¿no? Porque teníamos algunos otros en vista. Pero bueno, la voluntad era que el trotskismo se merecía, la historia del trotskismo en la Argentina se merecía estar a la misma altura que hoy está la historia de las otras culturas o corrientes políticas de izquierda. En la Argentina se ha desarrollado muy fuertemente una historiografía sobre la experiencia del Partido Socialista, ya hay muchos trabajos sobre la historia del Partido Socialista, hay mucho desarrollo sobre la historia del Partido Comunista, ha florecido enormemente la historia del anarquismo, del movimiento anarquista en sus distintas variantes, ¿no? Trabajos ya muy conocidos, y inclusive viene avanzando la historia del sindicalismo revolucionario. Bueno, nos parecía que el trotskismo debía colocarse en el ángulo del análisis historiográfico con la relevancia que tuvo y objetivamente que tiene, porque el pasado se lee desde el presente. Y hay un dato incontrastable que en cualquier reflexión historiográfica sobre la Argentina del siglo XX y sobre las izquierdas debe hacerse. Escribimos desde el presente, y el presente es que hoy el trotskismo, o los trotskismos, son la corriente más significativa de la izquierda en Argentina. Entonces la pregunta es casi obvia. ¿Por qué esto ha ocurrido? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué el trotskismo, los trotskismos, son hoy la corriente más importante, más dinámica de la izquierda en Argentina? Yo no sé si alcanzamos a responder plenamente, porque es una pregunta muy difícil, ¿sí? Pero intentamos operar con este ángulo y ofrecer una miríada de posibles respuestas. ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? Había dos alternativas, o tres, no sé, muchas. Una era ofrecer un trabajo que hiciera un balance de lo que estuvo bien o lo que estuvo mal en la historia del trotskismo. Nosotros evitamos ese trabajo. No porque querramos, no porque pensemos que hacer balances esté mal. Yo creo que los balances son muy necesarios. Pero no, pensamos que ese no iba a ser nuestro ángulo más importante. El ángulo en el que nosotros podíamos contribuir era ofrecer una obra desde el campo de la historia, de la historiografía, una reflexión histórica, que introdujera un nuevo conocimiento a partir del estudio de las fuentes, de un relevamiento empírico lo más sólido posible, un cotejo con todo lo que se escribió y lo que se publicó, no con una parte, sino un relevamiento integral de todo lo producido acerca de la historia del trotskismo, de la historia de las izquierdas, porque no se puede entender la historia del trotskismo en un campo de relación de fuerzas con las otras corrientes, y yo diría también de los grandes avances de la historia social, política, intelectual y cultural de la Argentina del siglo XX, porque como dijo Martín, efectivamente, hacer la historia del trotskismo en Argentina es también una suerte de excusa o una posibilidad de reflexionar sobre la historia, sobre los grandes trazos de la historia política, social, intelectual y cultural de la Argentina. Es decir, aquí rebotan, ustedes lo irán viendo en la lectura, en cada capítulo rebotan las grandes cuestiones que marcaron el siglo XX en la Argentina, todas. Nos quedó muy pocas, sin lograr, algunas con más o menos énfasis, pero en general las grandes cuestiones, ¿sí? Me animo a hacer un listado que es necesariamente incompleto, pero si uno a golpe de vista recuerda qué signó el siglo XX en Argentina, casi todo acá está rebotando, casi todo desde el inicio. La crisis del 30, el golpe militar, la política de los gobiernos conservadores en los años 30, la industrialización, las características de la industrialización, la formación de una nueva clase obrera, las luchas y formas de organización de la clase obrera, la aparición del fenómeno del peronismo, desde el punto de vista como debate, que significó desde el punto de vista teórico y político, y cómo intervenir, cómo adecuarse ante este nuevo fenómeno, cómo fue la historia del trotskismo de la izquierda en la década peronista y cómo fue ante el golpe del 55, ¿sí? Bueno, y lo que siguió luego, ¿no? Los años 50, el fenómeno de la resistencia peronista, y los años 60, en donde hubo obviamente también una discusión muy intensa respecto de nuevas expresiones que surgían y todo un debate acerca de esas nuevas izquierdas, ¿no? Esas nuevas corrientes que florecían y que sobre todo pegan un gran salto con el Cordobazo en el 69, que abre un capítulo nuevo, ¿no? En la historia social y política del país, en la que el trotskismo va a tener una incidencia, por supuesto, muy importante. Y luego lo que siguió a los 70, ¿no? El gran ascenso de luchas revolucionarias de los años 70, que fue tronchado primero por la represión del propio gobierno peronista, ¿no? Que en estas páginas se encuentra muy claramente expresado por la actividad que tuvo, ¿no? La experiencia de las AAA
sobre las organizaciones trotskistas, a las que le volaban los locales, a las que le mataban los militantes, ¿no? En Pacheco, en La Plata, en Miluz, etc. Y luego lo que significó el golpe del 76 y cómo el trotskismo respondió a ese nuevo desafío. Bueno, como vemos, y hizo un listado muy apurado, es decir, también hacer la historia del trotskismo es una posibilidad de introducirse sobre estas grandes cuestiones del siglo. Y diría también, con una perspectiva más actual, inevitable, la perspectiva de los estudios de género, que antes decía Martín, ¿no? Es decir, el modo como el trotskismo de manera muy temprana interactuó con esas demandas. No es una novedad para el trotskismo. Por ejemplo, levantar la demanda del aborto. Ya se venía haciendo de los años 50, ¿sí? Y la discusión frente a partidos todavía pretendidamente de izquierda que tenían un discurso tradicional, conservador y maternalista, el trotskismo aparecía con enunciados tremendamente novedosos en los años 70, ¿no? La experiencia, sobre todo el PST, fue que tiene una reflexión muy puntual en el libro. Entonces, bueno, lo que queríamos hacer era justamente ofrecer esas nuevas miradas desde decía por ahí Martín, una historia integral, ¿no? Que cruzara el análisis de lo político, de lo social, cómo cruzar lo político y lo social. El trotskismo fueron partidos políticos, es decir, el análisis de esas estructuras, de sus programas, de sus formas de intervención, de sus estructuras de liderazgo están presentes. Es un libro en el cual las grandes referentes al trotskismo están presentes, no falta prácticamente nadie. Pero también una historia social, una historia de las militancias y una historia social de esas militancias. Es decir, el modo como se procesó esa militancia de base en las fábricas, en el movimiento obrero, en el ámbito de la cultura, de la intelectualidad, del movimiento de mujeres. Entonces, una historia política, una historia social y también una historia intelectual y cultural, en los límites que nos dio. Por supuesto, podemos haber abierto más capítulos, pero creo que ahí damos en la tecla con la elección de algunas figuras claves, ¿no? Martín antes las mencionaba. Quiero destacar incluso esos primeros intelectuales menos conocidos de fines de los años 20 y principios de los 30. Miren la antigüedad de esta corriente, ¿no? Por eso hablamos casi de un centenario. La historia de la oposición de izquierda arranca desde el año 1928. Estamos a poco de cumplir un centenario, ¿no? De esta historia. Y ahí aparecen un grupo muy abnegado de militantes sociales, militantes obreros, pero también intelectuales, que empiezan a introducir a unas cuestiones muy ricas. Por ejemplo, discutiendo contra la perspectiva, las caracterizaciones del Partido Comunista, el modo como leía, como caracterizaba el desarrollo económico y social del país, y discutiendo el concepto de revolución por etapas. Algunos nombres son casi desconocidos, o de los cuales se habla muy poco, ¿no? Ahí en el libro van a ver, por ejemplo, la importancia que tuvo muy brevemente un oposicionista de izquierda llamado David Siburu. Bueno, David Siburu fue uno de los tipos que, en primer lugar, hacia el año 32-33, mientras rompía con el Partido Comunista, empezaba a cuestionar la idea de la caracterización que el PC tenía del agro, de los límites del desarrollo industrial, y cuestionando la idea de revolución por etapas. Entonces, bueno, desde esos primeros intelectuales militantes, ¿no? Antonio Gallo, los debates que luego libra con Liborio Justo. Esto es interesante. Intelectuales que reflexionan muchas veces desde la práctica para poder estudiar la realidad y forjar programas de transformación. Entonces, debates como los de Liborio Justo y Antonio Gallo acerca de la consigna de liberación nacional. Bueno, una discusión de enorme relevancia, de enorme importancia, porque implicaba toda una mirada, un aporte sobre qué era el país, cómo estaba organizada la estructura económica y social del país y qué tipo de transformación, qué tipo de revolución se tenía que llevar a cabo. Entonces, estos grandes debates, ni hablar de los que siguen luego, lo mencionaba Martín en el capítulo sobre Milcíades Peña, ¿no? Bueno, es un tema álgido, porque Milcíades Peña significa, por supuesto, uno de los grandes historiadores intelectuales marxistas de la Argentina, tipo que pensó mucho, ¿no? Cosas que son hoy ya casi de sentido común, los límites de la industrialización, las características, las formas que adoptó la clase dominante. Bueno, en mi capítulo intento desafiar una visión dominante, canónica en la historia intelectual argentina, que tiendo a verlo a Milcíades Peña, y no solo a Peña, sino a muchos otros, como especie de intelectuales autogenerados, ¿no? En donde el vínculo con su experiencia política, con su propia organización, con su militancia, no habría operado ni coadyuvado en nada su formación, todo lo contrario, hubiera sido una especie de lastre, ¿sí? Es una historia
despegado, una historia despolitizada y despegada del carácter militante que tuvo la elaboración intelectual de Peña. Ese es el sentido del capítulo, que claramente, por supuesto, fue un capítulo de relevamiento empírico, pero también de discusión historiográfica. La figura de Silvio Frondizi, sobre la que antes se hacía mención, que si bien no era trotskista, bueno, sus aportes, ¿no? desde el movimiento de Mir Praxis, la reflexión que va a hacer sobre la estructura del capitalismo, del imperialismo, de la integración mundial capitalista, hay un debate en el cual se van a surgir una serie de grupos trotskistas muy importantes, ¿no? Ya hacia mediados de los años 60. Y yo diría también otros debates teóricos intelectuales que, por ejemplo, se libraron también en el campo del feminismo, que están muy presentes en los capítulos del libro, ¿no? Eso también implicó un debate teórico muy fuerte. Entonces, bueno, esta visión integral tiene que ver con eso, con integrar planos de análisis que estaban o separados, o eran parcialmente, o eran desatendidos. Bueno, nosotros quisimos aglutinarlos en una obra de conjunto. Bueno, lo otro que quería recordar, si avanzaron ya en la lectura, pero bueno, aparece implícito en lo que decía antes Martín, es que nosotros propusimos, el libro fue pensado mucho, ¿no? Qué poníamos y qué no poníamos, pensando en un índice tentativo, una estructura tentativa. Nos concentramos, lógicamente, hubo ahí una decisión hasta el año 2001, para decir de un modo, ¿no? Hasta ahí llega la reflexión. Nos parece que los últimos 20 años, 25 años, exigen un detenimiento y un paso del tiempo, ¿no? Para cobrar más distancia de actuales fenómenos. En la introducción del libro llegamos hasta la actualidad. Y sobre todo, algo que es inevitable decirlo en un libro de historia del trotskismo escrito desde el presente, que es esta suerte muchas veces pensada como anomalía histórica, que es el enorme peso que el trotskismo tiene en la Argentina, en la izquierda y en la Argentina. Y entonces fenómenos como la creación del Frente de Izquierda en el año 2011, eso está presente en la introducción, pero el análisis de los últimos 20, 25 años fue dejado en suspenso hasta ser abordado quizá más adelante, porque no en un segundo volumen. Pero esos primeros 70 años de recorrido son los que se articulan en 15 capítulos, en las cuales nosotros propusimos 6 grandes fases. Una primera que tomaba desde los inicios, desde fines de los años 20, desde el año 28, 29. En realidad hay una reflexión anterior, porque uno puede decir que la historia del trotskismo empieza como oposición de izquierda en el año 28, 29 más exactamente, pero en realidad esos debates ya se dan desde mediados de los años 20. Ya el debate por la figura de Trotsky empieza, ¿no? En los años 20. Ya hay tapa de la revista Claridad, hay debates en las páginas de La Internacional, el periódico del Partido Comunista, que empieza a fijar temprana posición y empieza a combatir al trotskismo. Entonces empieza a ser un fantasma que ya desde el año 25 26 comienza a cobrar vida, y empieza a ser discutido por algunos intelectuales, por algunos cuadros sindicales. Entonces, bueno, por eso digo casi una historia centenaria. Bueno, hay una primera fase, yo creo que es desde ese momento, fines de los años 20, hasta el peronismo. Sobre esa primera gran fase hay 3 capítulos, que antes se mencionaban. Mi propio capítulo sobre oposición de izquierda, el capítulo de Diego, que anda por ahí, luego vamos a dar la palabra, por el otro lado, sobre el trabajo en el movimiento obrero, ¿no? De la figura, sobre todo, hay que mencionar la figura de Mateo Fossa, ¿no? Tiene una centralidad notable. Y luego el tercer trabajo, por supuesto, hablando de los 15, siempre la memoria va a fallar, el tercer trabajo, que es el de Ligorio Justo, ¿sí? Una figura hoy a la distancia muy perdida, pero que en su momento tuvo una relevancia muy notable. Uno diría para bien o para mal. Ligorio Justo fue una figura de una enorme relevancia desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista teórico e intelectual. Entonces, bueno, esa primera etapa cubre esos primeros 3 capítulos. Luego hay una segunda etapa que tiene que ver con el peronismo. La aparición del peronismo en la escena de la historia, ¿no? Desde el golpe, a partir del golpe del 43, la aparición de la figura de Perón, hasta el derrocamiento en el 55, e incluso un poco más del derrocamiento, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que sigue al post-55, el fenómeno de la resistencia peronista. Bueno, sobre ese segundo gran momento hay otros 3 capítulos que refieren de manera directa. El trabajo de Alicia Rojo, que repasa y analiza
las posiciones que los distintos grupos trotskistas tuvieron ante el peronismo, es decir, la Unión Obrera, la UOR, la Unión Obrera Revolucionaria, el Grupo Cuarta Internacional de Posadas, el Grupo Obrero Marxista de Moreno. Por ahí está también, creo que llegó Alicia, así que también le voy a dar un poco la palabra. El trabajo de Carlos Herrera toma un ángulo interesante, que es la experiencia de los centrismos, en este caso el entrismo del socialismo, ¿sí? Es decir, bueno, cómo es muy conocida la experiencia de entrismo en el peronismo, ¿no?, que hace el morenismo en los años 50, pero también una experiencia de entrismo en el socialismo que tuvo varios momentos, varios capítulos. En los 30, a fines de los 30, en el Partido Socialista Obrero, en el propio Partido Socialista de la Revolución Nacional, ¿no?, cercano al peronismo, y luego otras experiencias que vinieron en los años 70, ¿no?, sin la cual no se puede explicar en buena medida la historia del PST e incluso la formación del MAS en el 82. Bueno, el artículo de Carlos es como que de algún modo se nos desfasa temporalmente, ¿no? Es decir, toma periodos muy distintos. Bueno, el texto mío sobre Milcíades Peña y Moreno, que es una historia en parte de los inicios del morenismo y su discusión ante el fenómeno del peronismo, engarza entonces en este segundo gran momento de la historia, ¿no?, digamos decir, del ciclo peronista. Bueno, creo que luego claramente se divisa un tercer momento que tiene que ver con los años 60, ¿no? Los años 60 son los años que nos permiten una reflexión sobre otra corriente del trotskismo que hoy virtualmente está casi extinguida diría, pero que en su momento tuvo una relevancia importante, que fue el posadismo, el grupo lanzado por Posadas y otros cuadros, que sobre todo en los años 50 y 60 tuvieron incidencia en el movimiento obrero, y sobre todo en Córdoba destacado, y eso creo que es el valor del trabajo de Carlos Miñón, que estudia un aspecto específico, pero permite una reflexión más integral del caso del posadismo. Bueno, el propio trabajo de Martín reafirma esto de los años 60, ¿no?, porque va desde palabra obrera hasta la formación del PST, estudiando entonces al morenismo, preguntándose si no fue una suerte de identidad o subcultura militante específica dentro del trotskismo. Y bueno, cerrando esa tercera gran fase, está el trabajo de Javier, yo no sé si está todavía Javier Díaz o ya está al fondo, que es un trabajo que también era importante tenerlo presente en el libro, que es el modo como Silvio Frondizi y su grupo Mir Praxis permite explicar la formación de otros grupos, en particular el grupo Política Obrera, finalmente constituido en 1964, pero que no se puede explicar esa formación sin ese vínculo con Frondizi. Bueno, luego un cuarto momento, una cuarta gran etapa, que es la de los 70, ¿no? De los 70, que tiene que ver tanto con el ascenso que abre el cordobazo, es decir, el nuevo ciclo de la lucha de clases que abre el cordobazo en el año 69, hasta la derrota y la represión que surge primero con la acción de la AAA y luego con la dictadura militar del 76 al 83. Y allí hay tres trabajos. El trabajo de Alejandro Schneider, que analiza las posiciones del PST ante el gobierno peronista. El trabajo de Mabel Bellucci, que es un estudio, bueno, como dice en su capítulo, Mujeres trotskistas devenidas militantes feministas, y analiza, ¿no?, tomando algunos casos emblemáticos de algunas mujeres militantes del trotskismo, el modo como resignificaron esa militancia, tomando algunas de las demandas, algunas de las consignas del feminismo. Y el tercer trabajo es el otro capítulo de Martín sobre el análisis de los partidos trotskistas, del PST y de Política Obrera durante la dictadura, ¿no?, la dictadura del 76. Y bueno, y por fin, el último gran ciclo, que se abre con la vuelta a la democracia burguesa en la Argentina del 83, que ofrece tres grandes trabajos, ¿no? El capítulo de Natalia Casola, que analiza el trotskismo y el movimiento de mujeres, bueno, temporalmente también abierto, ¿no? Toman reflexiones de los años 80, alguna reflexión sobre los 70, pero sobre todo los 80, ¿no? y los 90, cómo las organizaciones trotskistas van incorporando algunas de las demandas del movimiento y van articulando un movimiento de mujeres muy dinámico, muy activo. El trabajo de Leandro Molinaro sobre la experiencia del MAS, del movimiento al socialismo en el movimiento obrero, ¿sí? Y el trabajo de Fernando Eichhorn sobre la experiencia de Zanón,
¿no? En los años 2000, es decir, antes del 2000, ya en realidad fines de los años 90 y los inicios del nuevo ciclo, que, bueno, con los cuales ahí cerramos el libro. Un cierre, diríamos, provisorio, porque esta historia continúa, ¿no? Y esperamos a futuro construir o convocar a nuevos autores que aporten el conocimiento de los tiempos más actuales. Una o dos cosas más. El libro, como verán, es un libro en el cual buscamos equilibrio en las miradas, en los enfoques. Intentamos construir un libro no sesgado, no sectario, sino un libro que abra a las distintas modulaciones que tuvo la historia del trotskismo, por eso lo del plural, los trotskismos, es decir, en sus distintas perspectivas, en sus distintas caras. Es un movimiento muy rico. Y en los capítulos y en la introducción nos permitimos algunas reflexiones acerca del carácter, quizás pueda surgir, esto va a aparecer en algunas intervenciones, el carácter peculiar que tuvo el trotskismo en la historia argentina, que no resiste una sola definición fija, inmutable. Todo puede ser, digamos, visto bajo matices, bajo nuevos matices. Un partido, frecuentemente partidos que tienen un sesgo, esto comúnmente se lo ha caracterizado de ese modo, fuertemente obrerista, pero que sin embargo tuvo posibilidad de interactuar con otros sujetos sociales, no solo con las nuevas formas que alcanzaba, las nuevas formas de estructuración o desestructuración de la clase obrera como los desocupados, sino también otros sujetos sociales, el movimiento estudiantil, los intelectuales, el movimiento de la cultura, los feminismos, ¿sí? Entonces, corrientes que, por supuesto, responden a una estructura teórica, a un canon doctrinario muy fuerte, muy determinado, la teoría programa de la revolución permanente, el programa de transición, pero que sin embargo también debieron inevitablemente interactuar con otras problemáticas, otras cuestiones, ¿no? Y producir transformaciones también en la teoría. Entonces, bueno, me parece que también uno diría partidos muchas veces cuestionados como muy rígidos, con estructuras muy rígidas, y eso lo permea en todo el libro, aparece eso planteado en varias instancias. Algunos de esos problemas parecen ser repetidos, ¿no? Cuando uno ve los debates que tuvo la oposición de izquierda, parece luego, ¿no?, como una suerte de sesgo, de prácticas que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia, pero al mismo tiempo partidos con mucha ductibilidad táctica, ¿no?, que supieron responder a la realidad aportando novedades, transformaciones. Una de las últimas, una de las cuales, por supuesto, es una historia que estaba muy poco presente en las décadas anteriores, que es la experiencia, por ejemplo, de la actividad electoral y de la actividad parlamentaria. Eso es una novedad que no parecía planteada en los capítulos anteriores, pero que hoy es una historia, ¿no?, presente. Bueno, hay mucho más para decir, pero me parece que ya dijimos unas cuantas cosas. Queremos, antes de abrir a la posibilidad de alguna intervención, que algunos de los compañeros y compañeras que también formaron parte del libro pueden decirnos algo, lo que quieran. Que podemos hacer es un primer aplauso. Bueno, gracias. Primero agradecer la presencia de tantas amigas y tantos amigos, y agradecer por supuesto tanto a Hernán como a Martín la invitación a escribir un capítulo del libro, muy breve, en extremo breve. Mi capítulo se trata sobre ese vínculo entre el trotskismo y el movimiento obrero, el movimiento sindical, el gremialismo en aquella década infame, ¿sí? De una mirada más o menos panorámica, pero intentando reconstruir algo así como dos objetivos o dos ejes. El primero es intentar calibrar qué características tuvo ese paso de una corriente en el interior del Partido Comunista como posición de izquierda a su constitución, ¿sí?, como tradición independiente. Es decir, ese paso de oposición de izquierda a trotskismo, y ver qué prácticas, qué estrategias, qué tácticas, qué modulaciones existieron allí, qué cambios existieron en su vínculo con el movimiento gremial. Creo que se encuentran varios, creo que están ahí expresados, y a la vez se hace a través de muchos itinerarios militantes, como dijo Hernán, el de Mateo Fossa en el gremio de la madera, pero no solamente.
Y también hay un segundo como objetivo o segundo hilo conductor en ese capítulo, y con esto cierro, que tiene que ver con mostrar cuáles son los, digamos, los pequeños ejes o los pequeños mojones donde reposan ese cambio de perfil, de fisonomía, de esa oposición de izquierda y de trotskismo en esa década infame. Y como dijo Hernán, digamos, primero, inicialmente de corte más intelectual, más volcado al trabajo intelectual, con una composición sociológica, si se quiere, más intelectual, y cómo tendencialmente el perfil obrero y su vínculo con los obreros va ganando paso. ¿A qué se debe ello? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las modificaciones que trae de nuevo la estrategia de la táctica? Y el punto de llegada, sin duda, es el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, que indudablemente es un parteaguas en la historia argentina, pero si uno hace historia de la izquierda y uno hace historia obrera, ese parteaguas se acrecienta aún más, ¿sí? Realmente hay allí un lugar ineludible, ¿no?, para ver continuidades y cambios. Uno puede pasarse en lo temporal, pero ello es ineludible en el análisis. Así que nada, reiterar el agradecimiento y a ustedes que vinieron aquí. Muchas gracias. Natalia anda por ahí. Acá estoy. Ahí, Natalia. Dale. Estoy del lado del mate, yo no tomo ese gusto que está ahí al lado del vino. Es función privada. Soy Rómulo Barruti. Bueno, nada, súper feliz de estar en esta presentación de un libro que tan esperado, ¿no? Que como dijeron acá los compañeros, arrancó ya hace un par de años, así que ahora tenemos que pensar el tomo 2 para llegar al centenario. Creo que fue ahí un metamensaje, ¿no? que vino con 2028, tomo 2. Bueno, a ver, yo quisiera como agregar o aportar algo diferente en el sentido de, por ahí, contarles un poco qué desafío, ¿no? Esto de ser historiador de la corriente en la que uno también milita o la que uno quiere, ¿no? Ahí Hernán decía hace un ratito, hablaba del texto suyo sobre Mercedes Peña y pensar como la labor intelectual de Mercedes Peña no desanudada, no desarticulada de lo que había sido su militancia. Y creo que es un aspecto que a todos nosotras y nosotros que participamos de este libro nos interpela también, porque en su gran mayoría, no quiero decir todos, pero en la gran mayoría de los autores y autoras que estamos implicadas en este libro, fuimos o somos militantes del trotskismo, y entonces esto supone como un desafío mayor. A mí, por lo menos en lo personal, me resulta más fácil, ¿no?, analizar al otro, porque es el otro, ¿no?, que analizarse de uno mismo. Siempre es más fácil, digámoslo, en la historia, en la vida, como en todo, siempre es más fácil mirar a los demás que a uno mismo, ¿no? Entonces esto es realmente un desafío de un orden personal, intelectual, ¿no? Porque en mi caso, además que yo trabajo con historia reciente, trabajo con historia viva, y me importa mucho porque es como que, bueno, uno sabe que va a ser leído por los propios protagonistas que están ahí. La veo acá, Mercedes, que está citada también en mi capítulo y en otros artículos y demás, y bueno, claro, uno tiene un vínculo afectivo también con ese objeto de estudio, ¿no? Y entonces a la vez cómo construir una distancia lo suficientemente crítica como para poder hacer una buena historia, ¿no? Y que no sea solo la historia de donde confirmamos que nuestra línea fue la mejor, ¿no? Sino que como por ahí se hacía antes, ¿no? Sino que efectivamente la reconstrucción de la línea, las posiciones de los discursos esté presente, pero siempre en esa relación conflictiva con un contexto en donde hay otros políticos y hay otros que también son los otros de nuestras vidas, ¿no? Hay historia personal, hay familias, hay clandestinidad, hay libertades, hay deseos, hay sexualidad, hay amistades, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer una buena historia global, integral, ¿no? Sin que se nos escape eso que tiene que ver con las personas, ¿no? Y con la pluralidad de nuestras identidades. Y en esto, ¿no?, de pensar la pluralidad de nuestras identidades,
y en particular, ¿no? Esta identidad tan fuerte que es nuestra identidad trotska, pensar que nunca fue cómodo ser trotskista, ¿no? Porque acá en la mesa señalaron muy correctamente que efectivamente si hay un libro de estas características y era absolutamente necesario y viene a llenar una vacancia y viene a hacer justicia, ¿no? A decir, che, loco, está todo bien con conocer hasta la organización más mínima de la lucha armada, pero acá los troscos estuvimos y estamos siempre, ¿no? Y hay un libro que merecía ser escrito y que es este. Pero bueno, también reconocer que lo hemos hecho en una condición de minoría, ¿no? Es decir, en una condición de mucha dificultad, donde nunca fue fácil en ninguna época ser trotskista, ¿no? Casi que la bajada del libro podría ser historia del trotskismo, historia de una incomodidad, ¿no? Porque efectivamente ser trotskista es incómodo frente al estalinismo, que en algún momento fue mucho más grande, hegemónico de lo que es hoy, de lo que representa en la actualidad, frente al peronismo, sin lugar a duda, ¿no? Es decir, lidiamos con esto de decir, Trotsko, ¿no? O sea, nos pasa, y al mismo tiempo hay que hacer militancia con eso, ¿no? Sabiendo que es incómodo, que uno va a decir lo que nadie quiere decir y lo que nadie quiere escuchar, pero que al mismo tiempo alguien tiene que decirlo y alguien tiene que cumplir ese rol y bueno, entonces casi que construir esta identidad desde un lugar, ¿no? Difícil, de reserva moral de la situación adversa. Bueno, me parece que también es un aspecto que hay que historizar. Que hay que historizar y que hay que vincularlo a la experiencia, a la práctica cotidiana y cómo eso también de alguna manera se hace teoría y se hace discurso y se hace posición, ¿no? Es decir, somos también la corriente que de algún modo confía en que ser minoría no es un problema, porque en algún momento esa minoría en las condiciones adecuadas puede transformarse en dirección, ¿no? Puede transformarse puede cumplir un rol decisivo, digamos, y por eso vale la pena siempre estar ahí, ¿no? Pensemos si no vale la pena estar hoy, ahí, acampando en el Congreso, ¿no? De manera casi que en full time, por las múltiples situaciones en las que estamos atravesando. Entonces, este libro en este momento, además, no es un momento cualquiera, es un momento donde esto creo que a la izquierda la están persiguiendo como hacía mucho que no sucedía, ¿no? Y entonces este libro tiene un valor que además es un valor no solo académico y que viene a desarrollar una línea en el campo académico, sino también esto se transforma nuevamente en una herramienta política importante para poder incidir en esta realidad que parece como tan hostil, ¿no? Bueno, y por último contarles que bueno, mi trabajo es sobre las militancias femeninas en el trotskismo y cómo el trotskismo en sus dos grandes vertientes en la historia reciente, o sea, el morenismo por un lado y el Partido Obrero, Política Obrera, Partido Obrero por el otro, cómo abordaron, cómo pensaron y qué hicieron con la cuestión de la mujer, ¿no? Y entonces, en este punto creo que, bueno, el trabajo recorre un poco lo que pasa con la historiografía de las mujeres, ¿no? Hay un primer objetivo que tiene que ver simplemente, modestamente, con visibilizar, ¿no? Es decir, visibilizar lo no visibilizado, es decir, dejar de ver, ¿no? La historia en ese universal masculino que todo lo explica, en el comité central, ¿no? Rodeado de chabones que deciden, ¿no? Y que por ahí pueden tener reuniones hasta las 1000 horas porque hay un montón de otras responsabilidades que por ahí de las cuales no tenían que ocuparse porque había otra persona de la cual que se estaba ocupando de eso. Bueno, sí que visibilizar, reconocer y luego repensar, ¿no? O sea, visibilizar, reconocer y repensar qué particularidades tenían esas experiencias de militantes que además eran mujeres y que sobre ellas había cuestiones que debían pesar por igual en varones y mujeres, sin embargo pesaban más sobre ellas, que era el tema, que es la cuestión de la maternidad, la cuestión de la reproducción de la vida, ¿no? Del cuidado y la reproducción de la vida. Ni más ni menos, ¿no? Así que bueno, es un capítulo que abre todavía mucho, creo,
hay mucho para continuar indagando sobre este punto, porque efectivamente era muy poco lo que se había trabajado hasta acá, ¿no? Salvo algunas cosas que había trabajado Martín o Mabel. Bueno, en fin, este es lo mismo. Alicia, a ver, está por ahí. Contar, dale. No sé si tengo mucho para agregar, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que planteaba. Yo estoy de acuerdo, comparto por supuesto que es un aporte importante, era necesario en realidad. Yo escribí, vengo pensando sobre todo, trabajando sobre todo sobre los 30 y los 40 y sobre todo alrededor de las discusiones que se dieron frente al origen del peronismo. Pero, digamos, creo que el libro avanza en algo que yo, por ahí, o los que estudiamos una etapa en particular, intuimos, ¿no? O pudimos esbozar, pero que el libro permite, como un mosaico, mostrar algunos aspectos que, enfocados en una sola etapa, tal vez se pierdan, y que es una influencia que iba incluso más allá de los políticos, o más allá de lo sindical, o más allá de las políticas de construcción de la clase obrera, ¿no? Bueno, es decir, no, que tenía que ver con una influencia en un amplio espacio, un amplio espectro, que se expresa en figuras, que por ahí algunas serán más orgánicamente militantes, otras menos, pero uno cuando recorre las fuentes y la historia de todos los grupos que se identificaron, o incluso más o menos formalmente con el trotskismo, encuentra que ejerció una influencia en la vida política, cultural, social en general, y también ligado con lo que recién hablaban, poco reconocida, no inocentemente, ¿no? Sino con intención, digamos, ocultada y poco reconocida. Eso es algo que me parece que el libro permite hacer y lo destaco especialmente. Porque lo he visto y a mí me costaba mostrarlo en un único momento, digamos. Y esta edición más amplia aporta eso y me parece importante. Y lo segundo, que a lo mejor sí ya por ahí tiene más que ver con lo que yo trabajo y con algunos de los capítulos en particular, que me parece que, y también retomo lo que se planteó, el libro tiene actualidad, ¿no? Nati lo planteó, tiene actualidad no solo los capítulos más actuales, sino en general, porque se plantean discusiones claves, digamos, para pensar la realidad actual, ¿no? Cuando uno estudia el trotskismo y el peronismo, o en los orígenes del peronismo, dice, eran cuatro locos que no eran, pero puede verse de ese modo, y sin embargo discutían cosas profundísimas, desde mi punto de vista, de gran profundidad, y que aportaban a pensar la realidad política en ese momento, pero también hoy, porque significa cuestiones estratégicas, debates de corrientes, es decir, cuestiones que hoy pueden ser tomadas también para aportar y pensar discusiones actuales, ¿no? Incluso entre nosotros mismos, digamos, entre los diversos grupos de la izquierda trotskista actual. Yo creo que ese aporte también yo por lo menos lo destaco, me parece importante. Creo que eso se podrá ver con toda seguridad a lo largo de los distintos capítulos. Eso, no quiero agregar mucho. El último, Leandro, dale. Yo también. Muy breve, Más remedio. Bueno, primero nada, gracias. ¿Qué voy a decir? Gracias. Les agradezco a los editores del libro, Hernán y Martín, que además son amigos. Son gente en la cual admiro muchísimo y me han ayudado en mi formación, me han formado, vamos a decirlo bien. Agradecerles a todos los que han venido acá, sé que hay muchos que formaron parte o forman parte de las corrientes que aparecen reflejadas en el libro. Yo en especial, en particular, veo ahí a Germán, veo ahí a Laura Marrone, que me ayudaron muchísimo con sus testimonios para el capítulo que escribí. Y también reivindicar esto, ¿no? Que estamos presentando el libro en el CETI, la cual no es una cuestión menor, ¿sí? Este centro que es nuestra casa, que lo sostenemos colectivamente, a pulmón, y la verdad que es muy lindo que podamos presentar este libro acá. Teniendo en cuenta además que el CETI forma parte de una tradición historiográfica
en la cual plantea la importancia, la incidencia de las izquierdas en distintos ámbitos sociales, ¿no? Y el libro es quizás la última, el último exponente, ¿no? Y no, todavía no el último, el más reciente, ¿no? Podemos seguir. Bueno, en particular a mí me tocó escribir sobre la inserción del movimiento al socialismo, ¿sí? En los sindicatos, en los lugares de trabajo, que forma parte de mi investigación. Yo investigo el movimiento obrero de izquierdas en la década del 80. Mi idea en particular es, bueno, lo que sabemos, ¿no? Que sabemos que el movimiento al socialismo fue el partido más dinámico en el movimiento obrero en esa época, ¿no? Si bien, como decía Nati por acá, el PC era quizás el más grande, el MAS creció muchísimo, ¿no? De ser unos cientos de militantes a principios de la década del 80, nos encontramos a finales de la década del 80, a principios de la década del 90, con una gran cantidad, con miles de integrantes, de militantes, de cuadros, y una presencia muy densa en el movimiento obrero, ¿no? Con delegados, formando parte de comisiones internas, integrando también sindicatos, liderando sindicatos con otras agrupaciones. Y mi idea, bueno, justamente es preguntarse por qué creció de esa manera. Y ahí, bueno, yo planteo una serie de cuestiones que tienen que ver con su política frentista, que tienen que ver con su presencia militante en los principales conflictos de la década del 80, la importancia que le da el MAS a integrar los sitios de trabajo con afuera, con el barrio, con las familias, con otros lugares de trabajo, la cuestión de la solidaridad, importantísima para el MAS. También un tópico muy importante que es la reivindicación de la democracia obrera, lo cual le permite diferenciarse tanto de la burocracia sindical peronista, esa dirigencia, iba a decir podridumbre, pero no quiero ser tan insultante, verticalista, autoritaria, y a la vez también diferenciarse del planteo del alfonsinismo, de esa democracia representativa, que fue presentada como que iba a solucionar los problemas de la sociedad, con la democracia se come, se educa, bla, 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 y el MAS pudo presentar una alternativa a esas dos cuestiones, ¿no? Y también mostrar, porque somos historiadores, también mostrar los límites de las políticas del MAS en el movimiento obrero, las tensiones que generó esas políticas. Digo, por ejemplo, las políticas frentistas, que generó un avance muy significativo en las elecciones sindicales, bueno, también generó problemas, ¿no? Hablábamos la otra vez en Rosario, y hablábamos que tuvimos la suerte de presentarlo en AMSAFE, y decíamos, bueno, la participación del MAS en el maestrazo fue importantísima. Bueno, pero también hubo tensiones, hubo límites, formaba parte de una setera que se terminó diluyendo en el conflicto, o la importancia que tuvo en sanidad, en ATSA, ¿sí? Y también otras tensiones sobre cómo encarar la democracia obrera, cómo participar en las asambleas, ¿sí? Pero bueno, yo desde ya vuelvo a repetir, estoy muy orgulloso de formar parte de este libro y les agradezco a todos el haber venido. Bueno, podemos abrir la posibilidad de si alguien quiere hacer alguna intervención, algún comentario, pregunta, lo que sea, podemos. Sí. Bueno, primero felicitaciones. Vengo siguiendo el tour trotskista por el Facebook. Estaba contenta de que estuvieran por fin en Buenos Aires. Esto me evoca, me parece un libro ultra necesario. Y tengo todo el tiempo la sensación de que así como hoy nos reunimos para presentar, para que ustedes presenten el libro, es como que después que lo leamos nos tendríamos que volver a reunir para decir qué pensamos del libro, ¿no? Muchos de nosotros. Claro, y bueno, y mientras tarea para el hogar leerlo. Y mientras hablaban, me vinieron a la mente, yo hace más de 20 años que no estoy orgánicamente en ninguno de los partidos que fueron parte del tronco, del viejo tronco del PCT y del MAS. Pero sin embargo, sigo activando, soy una activista y entonces me siento militante y, por supuesto, voy a usar una palabra de moda, me autopercibo trotskista. Entonces, me vinieron a la mente tres cosas mientras hablaban. Una del año 2002, cuando integré una agrupación de abogadas y abogados asambleístas, donde un miembro del Partido Comunista me miraba y al final de la reunión vino y me preguntó:
¿me podés explicar cómo podés ser trotskista? O sea, que todavía hace 20 años el estalinismo sigue sin poder digerirnos claramente y sigue eso hoy también. Lo otro que me evocó fue la portada del Facebook de Susana Saldúa, no sé, que me encanta traerla en el recuerdo en este momento, que dice, soy trosca y pincharrata, ¿y qué? Bueno, y ese es el orgullo que yo creo que todos los trotskistas tendríamos que tener más arriba en la piel, ¿no? Y lo último, o sea, anécdotas de la necesidad de estar más presentes en el día a día con la gente. Yo me muevo en un ámbito profesional, en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y ahí hay gente que me aprecia mucho y tiene muy en cuenta mis opiniones. Y un día le digo, bueno, vamos a hacer una reunión, ¿qué les parece? ¿Quieren saber por qué soy trotskista y qué quiere decir ser trotskista? El entorno era gente, abogados y abogadas de 40 años, no eran adolescentes. Y una aceptación, sí, porque nadie sabe qué es ser trotskista en general. No está, todo el mundo sabe más o menos qué es ser peronista, pero nadie sabe qué es ser trotskista. Y creo que los trotskistas tenemos una característica, o por lo menos, bueno, creo eso, que es que cualquier herramienta, y que vos lo nombrabas, lo mencionabas, y vos también, y la compañera que habló por allá, cualquier cosa, cualquier herramienta teórica imprescindible, pero siempre cómo nos da algo para la acción, para la militancia. Eso lo buscamos siempre. Y bueno, creo que estoy ávida por leerlo y creo que nos va a desempolvar las memorias que todos tenemos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Muchas gracias. Una cosita nomás. Yo lo felicito por el libro. Lo voy a leer con una pregunta. ¿Qué hacer? Qué vivo. ¿Sí? Con una pregunta. ¿Qué hacer? Y en los tiempos que corren me parece que es la pregunta que nos hacemos todos. Y una cuestión que aprendí en la militancia. El trotskismo crece en la adversidad. Así que esa va a ser la clave con la que voy a leer el libro. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y se me ocurrían viniendo 3 cosas buenas. Y ahora 3 malas. No escucho. Porque en tiempos difíciles para el país y el mundo, pensar en positivo es saludable, ¿no? Entonces, primera buena noticia, existencia del SETI. Felicitaciones de nuevo. Y, claro, como la mente de uno me lo reafirmaba Hernán contando esas polémicas, ese desentrañar, que si liberación nacional o no, de si capitalismo, feudalismo, que si etapas o permanente, que para esos embriones del trotskismo eran alimento cotidiano y que aportaban a toda una profundidad en las elaboraciones de la realidad, que en últimas son las que siempre importan más, tremendas. Entonces, que haya gente buscándolas desde el presente es muy importante. Entonces, eso en primer lugar, viva el SETI. Segundo, que exista el libro. Porque lo que decía Natalia me hizo acordar a una cosa. Un compañero nuestro que le escribió con un periodista un libro biográfico que si no lo tienen, aunque sea una fotocopia, algo lo tienen que tener. Se llama Memorias de un perejil perseguido. Yo lo tengo. Bueno, Juan Carlos López Osornio, el pelado Matosas.
Entonces tenía una manía insalubre. Les hablo de hace 20 años, 30, no sé, él falleció ya hace mucho. Se leía todo lo que se publicaba de la lucha armada. Me acuerdo, se leyó los 3 volúmenes de La Voluntad. Y entonces el tipo sufría y yo le decía, pero pelado, ¿para qué lo lees? Y entonces me decía, pero nos ningunean. Entonces, bueno, es la contradicción de lo que, la invisibilidad, que no solo la tenemos las mujeres, la tenemos muchos otros. Bueno, y la tercera, y quizás la fundamental, porque como decía Hernán, la historia la vemos desde el presente, es que sigue existiendo fuerte, fortaleciéndose el trotskismo en la Argentina. Porque no son pocos los países, hay trotskismos por todos lados, pero no son pocos los países importantes donde el trotskismo retrocedió. Se fue diluyendo, disgregando. Entonces, esa incomodidad del ser trotskista creo que es muy importante y no es fácil. Es decir, nosotros desde izquierda socialista, desde la corriente morenista, lo sabemos amargamente y en carne propia, porque es avanzar y retroceder, errar, reconocer, rectificar. Entonces, creo que de todas maneras todo confirma, después de un siglo, que vale la pena seguir peleando por el camino iniciado por la oposición de izquierda, porque el mundo se derrumba y por lo menos seremos minoría, pero peleamos por una convicción de cambio que nada nos ha demostrado hasta ahora que no se acierta. Sí, bueno, primero felicidades por el trabajo. La verdad que uno, sin ser afín al trotskismo o a movimientos de izquierda, o a ningún movimiento en particular, es una propuesta interesante que recupera por ahí una ideología política que queda siempre como oculta o poco tratada, por lo menos desde mi formación, recordando en el profesorado y actualmente inclusive en la maestría. Primero eso, la verdad que como lo presentaron, dan muchas ganas de leerlo, sin la necesidad de pertenecer al trotskismo. Después, ya desde mi propio desconocimiento profundo dentro del movimiento, y siendo que me enteré hace 2 días de todo esto por un mail que mandó mi profesor, que fue, quería consultarles por ahí, no sé si es uno de los temas que trata el libro, pero teniendo en cuenta lo que se mencionó, esto de ser un grupo por ahí con no tantos afiliados a comparación de otros, ¿hay alguna influencia por fuera del trotskismo en la actualidad? ¿Hay algo que haya influenciado? No sé si lo trata el libro. Y después, parte más de una curiosidad propia, es si el trotskismo actual comprende o tiene bases de aquel que surgió en el siglo pasado. No sé si me expresé bien con las preguntas. Sí, la primera por ahí no entendí bien lo que decías, por fuera del trotskismo. Claro, si es que pudo influenciar en algo o en alguien o en algún grupo, fuera del trotskismo, o si el trotskismo consiguió influenciar por fuera de su frontera. Bueno, sí, en el libro se muestra como muchos vasos comunicantes, ¿no? Es decir, antes decíamos hacer la historia del trotskismo, en parte es hacer la historia de campos mucho más amplios. Incluso hubo, por una razón bastante obvia, estos caminos fueron muy abiertos. Hubo gente que incluso formó parte del movimiento trotskista y luego ya no. El caso más claro, uno de los casos claros, es el de Jorge Valerdo Ramos, que se inicia en el campo del trotskismo y luego se va volcando más a
más claramente al peronismo. Entonces, ahí hay vasos comunicantes, pero también en el sentido inverso, ¿no? Gente que tenía otras. Bueno, inicialmente, obviamente, todos eran militantes del Partido Comunista, ¿no? Antes de ser trotskistas tuve esa experiencia de la oposición de izquierda. Entonces, hay algunos que se hacen trotskistas. Bueno, en el libro hay varias experiencias, ¿no? A través de testimonios orales de militancia estudiantil que pertenecían a otras corrientes, al Partido Comunista o al peronismo, y que a partir de las prácticas, de las experiencias, fueron adoptando la identidad trotskista. En los años 60 eso fue muy significativo. No, y inicialmente del anarquismo también. También incluso del anarquismo. Pedro Milesi, sí. Es decir, hay vasos comunicantes en una dirección u otra. Y el trotskismo sí, obviamente rebotó. Por ahí uno de los tópicos se trataba mucho, pocos, ¿no? Trotskismo, que eran pocos, ¿no? Que era un movimiento. Sí, pero la relevancia del trotskismo a veces no se mide exactamente en el número estricto cuantitativo de militancia, ¿no? Porque es un movimiento que ha hecho siempre mucho ruido, hacer mucho ruido en el sentido que sus posiciones tuvieron un enorme impacto en el campo intelectual, el campo cultural y en el campo político y sindical, ¿no? Hace poco, el mequetrefe que está al frente de la Cámara de Diputados, ¿cómo que se llama? Martín Menem, ¿no? Martín Menem decía, bueno, son 5, pero parece que son como 100, ¿no? A propósito de los diputados. Bueno, hay un impacto que excede lo aparentemente minoritario. Entonces, eso me parece que está muy presente en el libro, ¿no? Y ahí lo veíamos también como una contribución a una historia general, una historia de la Argentina del siglo XX, ¿no? Parece realmente que es una contribución a una historia de la Argentina del siglo XX. Luego, respecto de la segunda pregunta, creo que era en lo actual. Bueno, nosotros en el libro, los capítulos, como decíamos, llegamos hasta hace 20, 25 años. Indudablemente todas las expresiones actuales del trotskismo se enlazan con experiencias preexistentes, ¿sí? Eso significa verse como continuidad de otros movimientos o no, señalar momentos de ruptura, de resignificaciones, pero para decirlo de otro modo, también una manera de vender el libro. Para entender hoy el movimiento trotskista hay que ir al pasado también, hay que hacer la historia, y en ese sentido creo que el libro puede ser útil, ¿no? Entender algunas de las, incluso debates, polémicas, posicionamientos actuales del trotskismo en relación al pasado, ¿no? Sí, porque no hubo a diferencia de otras experiencias en otros países, no hubo un tiempo muerto, una cesura, ¿no? Una desaparición. Siempre hubo, ¿no? Una expresión, siempre hubo corrientes que mantuvieron una continuidad a lo largo de muchísimas décadas. Entonces, sí, pasado y presente se eslabonan muy fuertemente. Gracias. Sí, y Aldo, no sé quién estaba. Bueno. No, yo creo que el libro el trotskismo en la Argentina, reafirma la convicción y la enriquece de que el trotskismo se ganó el derecho de ser considerado también como una gran tradición viva, político, cultural y organizativa, ¿no es cierto? Tan viva que dialoga e integra y asimila incluso a los herejes. Silvio Frondizi sería imposible de entender sin la existencia de esa tradición. Lo mismo vale, como decía Hernán, para Mesía de Peña, pero también para otras, para Franco, un gran escritor, un gran intelectual, un gran historiador, un gran teórico, Tato Pavlovsky, ¿no es cierto? En fin, y si uno lo mira más en general, nos permite dialogar con otros grandes herejes que para mí son parte de esta tradición, como el inmenso Víctor Serge, ¿no es cierto? Como Andreu Nin, qué sé yo. En ese sentido, yo tengo la convicción de que gracias a la existencia de las organizaciones políticas que batallaron en el terreno de lucha de clases por desarrollar esta tendencia,
ha logrado ser, y en Argentina eso es mucho más visible que en otros lados, como yo digo, una tradición, y una tradición viva. ¿Qué quiere decir para mí una tradición viva? Una tradición que a partir de tener un bagaje acumulado de experiencias, de conceptos, de prácticas y de organizaciones, es capaz de dialogar con los problemas nuevos que se plantea la época histórica en la que actúa, y es capaz de evolucionar y modificarse con ello, ¿no? Me parece que el libro es un gran aporte en ese sentido. Yo llegué a leerlo solo hasta la mitad, pero me confirman esa idea. Muchas gracias. Sí, sí, dan ganas de leerlo, al libro, realmente. Soy docente jubilada, así que no sé si lo voy a poder comprar, pero tengo dos amigas que lo compraron y seguro me lo van a prestar. Vos habías dicho cuando empezaste la charla, ¿no?, que la revolución socialista como algo posible, ¿no es cierto? ¿Cómo imaginar eso, ¿no?, cuando sabemos que las masas están por otro lado, ¿sí? Y si realmente la discusión hoy está acá, ¿no? A ver, el payaso que tenemos por presidente habla, ¿no?, del comunismo, el socialismo en contra, por supuesto, pero la discusión hoy está dada en el seno del trotskismo o hacia el trotskismo. ¿Se entiende lo que te quiero preguntar? Es decir, ¿crees sinceramente que está ahí la discusión o que va por otro lado? ¿Y qué hacemos en el caso de la revolución posible con las masas, ¿no?, que andan por otro lado? Eso. Qué planteo, ¿no? Que lo pones en un brete. Yo lo que señalé es, en todo caso, lo que creo que es más relevante a reafirmar, decisivo. La revolución es necesaria. La revolución es necesaria. Es decir, como momento hoy reafirmar esa negatividad. Necesitamos hacer una revolución, porque este orden social capitalista no resiste ningún recauchutaje. Con este orden social vamos a la catástrofe ecológica, vamos al estallido, vamos al desastre social, como estamos viendo en la Argentina 52. Y bueno, si el capitalismo no se le pone freno, serán dentro de unos años 72, 92, y bueno. Entonces, digamos, la principal reafirmación y que nos anima el estudio de esta historia es que hacemos la historia de quienes a lo largo de 100 años no alteraron ese principio fundamental. Después hubo diferencias de todo orden, y está muy bien que no hayan alterado ese principio fundamental, que es el absoluto rechazo al sistema capitalista. Eso es lo fundamental. Después, el contexto es un contexto enormemente complejo, dificilísimo. En todo caso, y sobre todo porque el gran sepulturero del capitalismo, bueno, que es la clase obrera, que es el proletariado, asiste a las dificultades que hoy ya sabemos, que todos sabemos, y de las que somos partes, ¿no? Esa contradicción entre una clase obrera que es inmensa, nunca fue tan grande, ¿no? Lo sabemos a través de muchos, lo sabemos a partir de Marx, y lo sabemos a partir de estudios mucho más recientes, ¿no?, como nuestro gran amigo Ricardo Antunes, que nos habla de esa clase trabajadora enorme. Nunca fue tan grande en términos estructurales la clase trabajadora extendida, pero al mismo tiempo con enorme heterogeneidad y con dificultad para convertirse en un sujeto social y político. Y si la clase obrera no se construye como sujeto social y político, bueno, que sepulte este orden social y lo arroja al basurero de la historia, bueno, seguirá habiendo capitalismo. Entonces, yo más que reafirmar la idea de la posibilidad o la inminencia de una revolución, en la cual me parece que no está planteada en esos términos, yo diría reafirmar la idea de la necesidad de la revolución, ¿no? La necesidad absoluta de cambiar el mundo y no conformarse con, digamos, pequeños cambios cosméticos que no hacen más que agravar y cebar más al capital, ¿no?, que en su metabolismo y en su sed insaciable de ganancia convierte todo en mercancía y nos está ofreciendo lo que estamos asistiendo
todos los días, ¿no? Así que bueno, eso. No sé si vos crees. Coincide y nos quedan 5 minutos, con lo cual no salía. Estaba Rubén. No, quería decir una cosa cortita del libro que me parece extraordinaria y que me parece que ustedes no lo nombraron. Que en medio de todas esas dificultades de las que hablaron varios compañeros y que Mercedes la subraya, está el que nunca se dejó de intentar el internacionalismo, ¿no? Esa cuestión que muchas veces, a veces nos ponemos medio, ¿no? Como que los más, yo sería joven, criticamos, ¿no? De que bueno, que el aparato, que la cuarta, pero eso fue un aspecto, si es que podemos criticarlo de ese lado. Pero la intervención de cada uno de esos grupos con el intento de seguir el combate internacionalista, me parece que fue también una de las características que se mantuvo de los distintos grupos. Nada más eso. Bueno, sí, felicitar. Está buena pregunta porque está muy presente en el trabajo, es cierto que no lo dijimos en la intervención. No solo en cuanto a ordenamiento de siglas y bueno, esto que hablamos nosotros acá de las subidentidades del trotskismo a nivel local también, que obviamente se reproduce, ¿no? Y aparece en el libro, ¿no? El mandelismo, el lambertismo, el pablismo aparece en el libro, sino que también aparece desde un costado más cotidiano y más práctico, que es también esa retroalimentación entre realidades locales, como también brindó insumos en determinados momentos. Cuando, por ejemplo, nosotros analizamos la relación de trotskismo-feminismo en Argentina, liberación de la mujer en esa época, etc., es absolutamente nodal el internacionalismo en ese aspecto. Por ejemplo, la retroalimentación entre el trotskismo, el PCT particularmente argentino, y el SWP de Estados Unidos, ¿no? El calor de la llegada de Linda Jennings al país y demás. Entonces está muy presente y sí, es un aspecto importante, no solo en cuanto, reitero, en cuanto a, bueno, la ubicación objetiva, comillas, institucionalista de cada grupo acorde a las diversas corrientes a nivel internacional, sino también en la práctica cotidiana, ¿no? Es fundamental. Sí, yo diría que ahí incluso el libro juega con la posibilidad de abrir una perspectiva que recupere la experiencia del internacionalismo, es inseparable, ¿no? De la experiencia del trotskismo. Porque además surge un debate internacional, surge un balance del proceso de contrarrevolución estalinista, entonces... pero también diría que en una perspectiva de estudio, lo que hoy se llama estudios transnacionales, porque la historia de muchas de las corrientes y experiencias que hicieron en Argentina no pueden desenfocarse de procesos que están también dándose fuera de la Argentina, en otros países de América Latina, de Europa, de Estados Unidos. Entonces, es quizá también en un sentido un llamado en el libro a converger la necesidad también de una historia del trotskismo latinoamericano y, por qué no, del trotskismo a nivel mundial, ¿no? Esa sería como la síntesis, el paso último para poder comprender incluso muchos fenómenos locales, ¿no? Esa perspectiva transnacional, internacional, me parece que es fundamental. Respira en varias páginas del libro y bueno, está muy presente. Bueno, me parece que vamos a ir cerrando. Bueno, y nosotros queremos hacer un brindis, un vinito, nos queremos convidar con un... No, son las copas ya preparadas. Pasamos la botella. Se sortean. Voy a tomar yo solamente. Bueno, gracias a todos.